En Hebreos 7, versículo 20 al 28, se sigue tratando la misma temática de los versículos anteriores. Ya próximamente en el capítulo 8 hay un pequeño cambio en donde se va a hablar de el nuevo pacto y la superioridad del nuevo pacto en contraste con el pacto mosaico principalmente. Pero aquí todavía tenemos la misma unidad de pensamiento. ¿Cuál es la unidad de pensamiento? Que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es superior al sacerdocio levítico. El apóstol ha demostrado cómo este sacerdocio era esperado desde el antiguo pacto, a la luz de el Salmo 110, cuando dice, se profetiza un sacerdote según el orden de Melquisedec. El apóstol demuestra que este sacerdocio se estaba esperando y que de hecho ya llegó en Cristo Jesús. Y que este sacerdocio, hermanos, es superior. Y por lo tanto, no hay razón por la cual tengamos que regresar a las antiguas formas. No hay razón por la cual tengamos que regresar a el antiguo pacto. Estamos en el mejor sacerdocio. No podemos ir a otro lugar. Dos razones se nos presentan en los versículos que leímos hoy. Dos razones principales. Un atributo de Jesucristo que solo Él y ningún otro sacerdote poseía. Y en segundo lugar, se habla de el carácter moral de Cristo, lo cual superaba con creces a los sacerdotes levitas. Cristo es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento por dos razones. Una, porque el sacerdocio de Cristo es ejecutado por uno que es verdadero hombre, pero también verdadero Dios, eterno Dios. Esa es la primera razón. Segunda razón, porque Cristo fue perfecto en santidad, lo cual hace su sacerdocio superior. Hoy pondremos nuestra atención simplemente en la primera razón. ¿Cuál es la primera razón? Que debido a aquel que ejerció este sacerdocio, Cristo, que es verdadero Dios, el hecho de que no es solo hombre, sino también verdadero Dios, hace su sacerdocio mejor, superior. Pero me faltan palabras, hermanos. Infinitamente mejor. Así que concentrémonos en eso en esta ocasión. Y si el Señor nos da vida y Cristo no ha regresado, el próximo domingo meditaremos en la segunda razón, que es versículo 26 al 28. Pero por ahora déjenme leer nuevamente el texto en el que nos vamos a enfocar. Síganme con sus vistas, el versículo 20 al 25. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento del que se dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mis hermanos, la razón que se nos da
por la cual el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico, es que el sacerdocio de Cristo participa de eternidad. El sacerdocio de Cristo participa de la eternidad. Creo que es el punto que está resaltando aquí. Los otros mueren, Cristo no. Se dijo desde la eternidad que Él sería sacerdote. Ya había alguien a quien decirle, alguien que vive para siempre, alguien que no puede morir, alguien que vive perpetuamente. Se está enfatizando que el sacerdocio de Cristo participa, goza de una cualidad que el levítico no. El sacerdocio de Cristo participa de eternidad. ¿Y por qué participa de eternidad el sacerdocio de Cristo? Porque Cristo, al ser verdadero Dios, es eterno. Vean que esto ya se nos había sugerido desde tiempo atrás. Esto ya se nos había insinuado tiempo atrás. ¿Cuándo? ¿Cuándo se nos había insinuado? Cuando dice que el sacerdocio de Melquisedec no tiene ni principios de días ni fin de días. Ahora, el Melquisedec no es porque haya sido eterno, sino resulta que no tenemos genealogía de Melquisedec y resulta que no hubo otro sacerdote después de Melquisedec en Salem. No hubo sacerdote allá y esto hace parecer que Melquisedec fue un sacerdote eterno porque no tuvo principio de días, no tiene genealogía y parece que no termina. Recuerden, históricamente Melquisedec tuvo padre y madre y murió y su sacerdocio acabó. Pero el silencio permite al apóstol Pablo, quizá, permite al apóstol usar ese silencio para decir algo que sí es verdad de Cristo. Uno que no tiene principio de días y uno que no puede morir. De manera que la razón por la cual el sacerdocio de Cristo es superior, según el apóstol, es porque Cristo es eterno. Pero antes de desglosar esto, tenemos que preguntarnos, ¿qué es la eternidad de Dios? Hoy vamos a ver cómo el sacerdocio eterno de Cristo nos trae gozo y consuelo. Mis hermanos, y cómo tenemos un sacerdocio que nos debe hacernos sentir seguros, darnos confianza, darnos atrevimiento, darnos valor en medio de las dificultades, darle movimiento a nuestra alma, darnos arrojo incluso en las dificultades, poder arrojarnos confiando del Señor, sabiendo que tenemos un sacerdote eterno. Vamos a ver eso, pero antes de entender ese sacerdocio eterno, veamos qué es la eternidad. Eso debemos desarrollarlo. Y aunque no lo puedo hacer en extensión, sí a manera de recordatorio. Dice, el Señor es eterno. ¿Cuál es su significado? Abran sus Biblias en el Salmo 90. Recuerden, hermanos, que para enseñar esta verdad teológica, la Biblia usa diferentes analogías, diferentes formas de transmitirnos que Dios es eterno. Vean el versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Vean esto, hermanos. Hoy podemos aplicar esto al Señor Jesucristo, ¿no es verdad? Tú nos has sido refugio de generación en generación. Este salmo es una alabanza, sí, que Jesús hizo a su Padre en el día de la prueba. Tú me has sido refugio de generación en generación. Pero ahora es un
Es un salmo que nosotros dirigimos al Trino Dios y a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Qué significa la eternidad de Dios? Bueno, lo más básico que significa es que Él persiste a las generaciones. Él no deja de ser. Quizá tu abuelo o tu bisabuelo ya dejó de ser. Y Dios quiera que Dios haya sido su refugio. Pero el punto es que el que permanece, el que no cesa de ser, es Jehová el Señor. Lean conmigo el versículo 2. Pero ¿desde cuándo Él no deja de ser? Vean esto, hermanos. Nuestras almas participan de inmortalidad. Sí, todos nosotros tenemos un alma. Y esa alma participa de inmortalidad, o sea, existirá por las generaciones. Existirá por las generaciones. Pero eso no nos hace eternos en el mismo sentido que Dios. Sí, viviremos eternamente. Ese lenguaje está correcto. Pero debemos entender la eternidad de Dios de forma distinta. Vean el versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. La eternidad de Dios no solo significa que Él vive para siempre desde la creación. No, no, no. La eternidad de Dios quiere decir que Él ya vivía antes de la creación. La eternidad de Dios quiere decir que Él es un ser que no puede no existir. Mira, hermano, tú, por más planeado que fuiste, y si no, no te sientas mal, el Señor te planeó en su mente. Pero por más planeado que hayamos sido, no dejamos de ser seres que podíamos ser o no ser. Pero Dios no puede no ser, es el ser, Dios es el ser que necesariamente existe. Por eso dice Job 36, he aquí Dios es exaltado y no le conocemos. El número de sus años es inescrutable. Esta es la única forma en la que podemos hablar de la eternidad de Dios con lenguaje. Miren, hermanos, que Dios es eterno quiere decir que no tiene tiempo, pero nosotros no podemos hablar con otro lenguaje sino el de tiempo. ¿Y cómo podemos explicar la eternidad de Dios? Bueno, aquí nos dice Job, es como si Dios no tuviera fin de años. Vive desde antes que yo fuera, y continúa incluso si yo no soy. Eso es la eternidad de Dios. Hermanos, espero que esto les traiga algo de asombro sobre quién es su Dios. Próximamente en nuestras meditaciones de la doctrina de Dios veremos esto con más detalle, la eternidad de Dios, pero ahora permitan que su corazón se asombre. Y déjenme darles un anticipo de cómo se debe alegrar nuestro corazón por medio de darles una ilustración. No sé si a ustedes les ha pasado con sus niños o con sobrinos o con niños pequeños que cuando se sientan a revisar el álbum de fotos, de repente preguntan, ¿y dónde estoy yo? Una vez estábamos viendo las fotos de nuestra boda y una niña preguntaba, ¿y no estaba yo? Casi como dolida porque no la invitamos. Y empezó a llorar porque no estaba ahí. Y bueno, le pudimos consolar diciendo, no estabas ahí todavía, pero en la mente del Señor ya estabas tú. Mis hermanos, aunque a veces genera tristeza si lo que están viendo es fotos porque los niños no estaban ahí, lo que otras veces se genera es un poco de asombro. ¿De qué asombro? De cómo el niño está con su papá ahora y con su mamá y están viendo
algo y ella se está gozando de algo, de esa foto donde sus papás se casaron, pero de repente dice, o sea que ustedes eran antes que yo. O sea, ahora ustedes no pueden ser sin mí. Ahora ustedes están conmigo, pero ustedes pueden ser sin mí. O sea, yo pude no ser. Y eso genera un sentido de trascendencia en el niño, de poder pensar, o sea que ustedes pueden ser personas que existían antes de mí, sin mí. Y los veo muy felices aquí. No tanto a los suegros, ¿verdad? Pero sí, ustedes estaban muy felices sin mí. Mis hermanos, permitamos que la eternidad de Dios impacte un poco nuestro corazón al entender esto. Al sentarnos en sus pies, en su regazo y poder mirar esa foto que es su santa palabra que dice, yo soy antes de ti, antes que el mundo fuese. Niños, imaginen eso. No es que en la foto solamente están sus papás y no ustedes, sino que incluso una foto, la Biblia nos da una foto en un momento en donde Dios era y era feliz sin que nada existiera. Bueno, algo así es la eternidad de Dios. Desde la antigüedad está establecido tu trono, dice el Salmo 93. Tú eres desde la eternidad. Tú has existido siempre. Tú siempre has estado feliz. Tú estás más allá. Mis hermanos, conozcan a su Dios. Vean su grandeza. Vean lo excelso que es Él. Y ahora, si sus corazones ya están asombrados, y espero que lo estén, porque este es un pensamiento alto, la eternidad de Dios es algo complejo. Ahora vean, en segundo lugar, la grandeza que este eterno Dios, en la segunda persona del Hijo, de la divinidad, en el Hijo, se hizo hombre. Este es uno de los grandes misterios de toda la Escritura. Que el Eterno se hizo hombre. Fíjense esto. Ser eterno en los términos de Dios es no tener sucesión de tiempos. Es que Dios no está en, bueno, primero se hizo esto y luego Él hizo esto, o Él era antes así y ahora es así. No, al ser un ser perfecto, lleno de vida, no hay para Él una sucesión de eventos, pero aquel que no participa de la sucesión de eventos se hizo hombre para primero ser concebido, para nacer, para caminar, para aprender, para moverse, para enseñar, para elegir a sus discípulos, para hacer milagros, para morir. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Pueden ver ese he aquí vengo, oh Dios? Es que Jesucristo, al ser el eterno, pudo hacerse hombre y usar estas palabras. He aquí vengo. Yo ya soy en la eternidad. Yo no tengo que nacer para existir. Yo ya soy. Así que decido ir. Decido ir, Padre, para hacer el sacrificio que te agrada. Porque el sistema levítico no te complace del todo. Y esto sin dejar de ser eterno. Él vivió en el tiempo. Él caminó, Él pasó sucesión de eventos sin al mismo tiempo dejar de ser eterno. Esto puede tomarnos el tiempo que querramos meditarlo. Pero por ahora enfoquémonos en las aplicaciones de lo que implica esto. Pero antes, hermanos, confesemos nuestra pequeñez para comprender este grande misterio. Pero no solo veamos lo grande del misterio, sino que gocémonos en la siguiente verdad.
Inflama tu corazón con este pensamiento, que el que ya era, el que ya existía, el que ya vivía, se hizo hombre para venir a ser nuestro sacerdote. El que ya era el eterno. Oh, hermanos, es que en verdad nos faltan palabras para esto, pero permitan que su corazón se asombre con mi ineficiencia de palabras. El que ya vivía en vida plena y abundante, caminó entre nosotros solo para ser nuestro sacerdote. Solo para poder tener un intercesor. Adora a Cristo por su encarnación. Eso es lo bueno de la predicación expositiva. No tenemos que llegar a Navidad para hablar de su encarnación. Adora ya ese gran misterio de que el Eterno se hizo hombre. Y esto trae 3 implicaciones prácticas en cuanto a su sacerdocio. 3 aplicaciones que veremos en nuestro texto. En primer lugar, debido a que Cristo es eterno, su sacerdocio está confirmado por un juramento. Abran sus Biblias nuevamente en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Y leamos primero el versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que se dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Cristo es superior porque lleva juramento. Y lleva juramento porque Cristo existe eternamente y entonces el Padre le pudo jurar al Hijo. Vean, el sacerdocio levítico llevó promesa. El sacerdocio levítico llevó el mandato de Dios, el sello de Dios. Pero no llevó un juramento. Juramento que ata su sacerdocio para que éste se convierta en un sacerdocio eterno. Hermanos, déjenme intentar explicarlo así. El versículo 21 es una cita del Antiguo Testamento, del Salmo 110. El Salmo 110 es uno de los salmos más citados, de hecho, en el Nuevo Testamento. ¿Y qué contiene el Salmo 110? Miren, hermanos, deben imaginar esto. En el Salmo 110, David está escribiendo, pero está escribiendo algo que él está escuchando. Muchos salmos de David no son escritos de algo que escuchó, sino son escritos de algo, por ejemplo, que sintió. Dios lo dirigió para que a través de sus sentimientos estableciese verdades eternas o profetizara de alguna forma con su experiencia. Pero aquí en el Salmo 110 no hay un sentimiento que está expresando o no está narrando su lucha con Absalón. No, parece que está pegando la oreja a una cortina para escuchar lo que se está hablando detrás. ¿Y qué es lo que se está hablando detrás? Es una conversación entre 2 personas eternas y una le está prometiendo a la otra hacerlo sacerdote para siempre. Hablan sus Biblias en el Salmo 110. Salmo 110. David está escuchando. ¿Qué escucha? Vean, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor.
Los dos que están hablando son Dios. Me recuerda esto a Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Aquí también está Jehová y está Adonai. Está Jehová y Jehová. Está Adonai y Adonai. El único Dios verdadero en tres personas. Particularmente aquí lo que escucha David es la voz del Padre y del Hijo. Siéntate a mi diestra, le dice Jehová, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces en el versículo 4 sigue escuchando. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Le dice, tú eres sacerdote para siempre. Es lo que está escuchando David. David está escuchando un juramento eterno. Tú eres para siempre según el orden de Melquisedec. Hermanos, este juramento que hace Jehová al Señor de David, que no es otro sino el Señor Jesucristo, confirma la perpetuidad y la seguridad del sacerdocio de Cristo. Vean esto, hermanos. El sacerdocio levítico se dijo que no terminaría hasta que llegara, como va a decir después el autor de Hebreos, la reforma de todas las cosas, ¿sí? Hasta que llegara el cumplimiento de todas las cosas. El sacerdocio levítico sería, vamos a ponerlo así, sería sin fin hasta que llegara el cumplimiento. Pero David escucha de un mejor sacerdocio, uno que no va a existir desde un momento hasta que llegue algo, sino uno que permanece para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Ahora, esto es para que no pensemos ni un momento si en algún momento Cristo dejaría de ser nuestro sacerdote, así como el servicio de Leví dejó de ser. Muchos han preguntado, ¿Cristo dejará de ser verdadero hombre cuando lleguemos al cielo? Vean el texto, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Jamás podrá dejar de ser el sacerdote del pueblo de Dios. Esto está confirmado. Y noten, hermanos, solo Jesús puede tener este sacerdocio porque él y no los levitas participan de eternidad. Hermanos, esto debe darnos confianza. Debe darnos confianza que nunca nos quedaremos sin un intercesor. ¿Cuántas veces fallamos en la vida cristiana? ¿Cuántas veces pecamos contra nuestro Señor, hermanos? ¿Cuántas veces vienen nuevamente esas lágrimas por haberle ofendido, por haber pecado contra Él? Y muchas veces sentimos que ya no tenemos uno que ruegue por nosotros. Pero noten, vean, hay un sacerdote que no puede dejar de ser. El tiempo no se lo va a llevar, porque el Padre juró, tú serás sacerdote por siempre. Este es el sacerdocio eterno de Jesús, en el cual podemos descansar porque a Él se le juramentó. ¿En qué sacerdocio deberían confiar los hebreos? ¿En aquel que podía dejar de ser? ¿O en aquel sacerdote que no puede dejar de ser? Porque al ser eterno, el Padre le prometió que Él sería un sacerdote por la eternidad. ¿Por qué el sacerdocio de Cristo es mejor? Porque éste lleva juramento perpetuo, mientras que los otros cesaron de ser.
Y esto nos lleva al segundo punto. Y debido a que Cristo es eterno, tenemos un sacerdocio o un sacerdote inmutable. Un sacerdote inmutable. Versículo 23. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Hermanos, Dios le dio leyes a Israel para regular cómo es que el sustituto de Aarón se elegiría, si podemos llamarlo elección. Dios dijo, cuando Aarón muera, su hijo le va a suceder. Hermanos, esta ley fue una razón de regocijo para el pueblo. ¿Por qué una razón de regocijo? Piénsenlo así. En primer lugar, porque Dios estaba diciendo, no los voy a dejar sin sacerdote. Esas son buenas noticias. Esas son buenas noticias porque nosotros pecadores no podemos acercarnos a Dios sin sacerdote. Sin sacerdocio no hay comunión con Dios. Por eso el pacto mosaico, en donde Dios se iba a acercar a su nuevo Edén, tenía que estar lleno del oficio sacerdotal. Así que cuando Dios dice, bueno, cuando muera Aarón, va a sucederle su hijo, son buenas noticias. Además son buenas noticias porque el pueblo no iba a quedarse peleando sobre quién le iba a suceder. Cuando uno lee la historia de lo que pasó en la Edad Media con los reyes, uno se da cuenta que los reyes hubieran sido más inteligentes si hubieran definido muy claramente sus herencias o dejado a uno solamente como heredero, porque una y otra vez vemos que un rey moría, dejaba a los 3 hijos, se peleaban entre ellos y se volvía a dividir y a fraccionar y así sucesivamente hasta lo que hoy tenemos, todas estas naciones, es el resultado de ello. Ahora noten esto, Dios dijo, le va a suceder a Aarón tal. Buenas noticias. Dios no dejaría al pueblo sin sacerdote y Dios regularía quién sucedería para que no hubiera grandes guerras ni pleitos entre ellos. Pero hermanos, al mismo tiempo esa regulación, mientras que era bueno, anunciaba una debilidad. Digámoslo así, era un sabor dulce y amargo al mismo tiempo. Dulce y amargo. Dulce porque Dios dejaría a sacerdotes. Amargo porque anunciaba que Aarón moriría. Que anunciaba que incluso el sucesor de Aarón, su hijo, moriría. Sí, dulce pero amargo. ¿Cuándo llegaría un sacerdote que daría estabilidad? ¿Cuándo llegaría uno que no dejaría de ser? Hermanos, esto traía inestabilidad en el pueblo. Cuando había un buen sacerdote y moría, la pregunta era, ¿y ahora quién llegará? ¿Será fiel? ¿Nos llevará por el buen camino? ¿Nos guiará a toda verdad? No obstante, vean el sacerdocio de Cristo. Al ser eterno Jesús, al no poder morir, lean versículo 24 conmigo, Hebreos 7:24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Jesús es uno que no muere, es uno que no perece, es uno que no puede dejar de ser y por tanto un sacerdocio inmutable que no va a cambiar, que es estable.
Hermanos, Jesús siempre ha estado en ese oficio. Desde el principio, Él ha sido el Salvador de los pecadores. Y Él puede ser ese sacerdote de Abraham, ese sacerdote de Moisés, ese sacerdote de Aarón, porque Él permanece para siempre. De hecho, debemos saber esto. El sacerdote en el tiempo de Moisés, la paz que traía para con el pueblo era solamente para la administración mosaica, pero nunca traía la paz perpetua con Dios. Los que gozaron de perdón de pecados fue por Jesucristo, que permanece para siempre. Incluso, hermano, ve esto. Cuando Jesús estaba muerto, cuando estuvo 3 días en el sepulcro, afirmamos que no moría. Y no solo porque afirmamos que el alma es eterna, sino recuerden, el alma de Jesús no era otro, sino el alma de el Logos. O sea, cuando el Logos se encarnó, tomó cuerpo y alma, y ahora Jesús no es ningún otro, sino el Logos eterno. Y por lo tanto, oh, hermanos, vean esto. Y por lo tanto, cuando Él moría, o cuando Él estaba muerto, cumplía la promesa que le dijo a Pedro: yo he rogado que tu fe no falte. Mientras estaba muerto, debido a que Él vive para siempre, debido a que Él existe y no puede dejar de ser, mientras moría, mientras estaba sepultado, intercedía por ese querido Pedro, por ese querido Juan. Este sacerdocio es inmutable. No tiene un tiempo en donde se apaga, en donde se acaba, en donde se interrumpe, sino que permanece para siempre y no puede ser interrumpido. Hermanos, esto debe traerle seguridad. Si Cristo en su debilidad no dejó de interceder por su pueblo, ¿cuánto más ahora debemos saber que no dejará de interceder por su iglesia? Por ti. La angustia que sentía el pueblo cuando acababa el sacerdocio Aarón, nosotros no la tenemos. Porque hay uno que al ser eterno jamás dejará de ejercer su sacerdocio. Jamás parará de ejercerlo. Hermanos, pon tus ojos entonces en aquel que no puede morir, en aquel que no puede dejar de ser. Pon tus ojos en Jesús como tu intercesor. No confíes en esta vida, en otro para tu salvación, sino en Jesucristo, ni en tus propias obras, ni en tu perseverancia, ni en tu lectura de la Biblia. Solo hay uno que te puede guardar y sostener hasta el fin, el que vive para siempre. Ve esto. Pedro caminaba por las olas y se empezó a hundir, pero pudo levantar los ojos y saber que allí había un sacerdote, y dijo: ayúdame, me ahogo. No tuvo la misma confianza el pueblo de Israel antes, porque no sabía quién le sucedería. Es más, cuando el pueblo fue llevado cautivo, Israel se quedó sin sacerdote.
porque el sacerdote era para mediar en el nuevo Edén, pero ya no había Edén. No había entonces sacerdote. Pero Pedro, en el día de su angustia, podía levantar los ojos seguros y decir: ayúdame, que me ahogo. Hermanos, ustedes tienen un sacerdote en el cielo, el cual pueden estar seguros que nunca deja su trono, nunca deja su lugar. Siempre hay uno cuidando de Israel. Siempre hay uno cuidando de su amada iglesia. No hay un momento en donde no puedes alzar tus ojos para clamar ayuda. ¿Cuántas son las veces en la semana, mi hermano, que necesitas esa ayuda? En esa tentación que viene, en esa aflicción, en esa prueba, en esa fiera tentación, en esa tristeza. Cuando estás como Pedro y dices: ayúdame, que perezco. Sabe que Él está allí. En ocasiones, cuando algunos jóvenes pueden estar luchando con el pecado, y a veces es severo esa lucha, decimos, les recomendamos: consigue el número de un hermano para que en el momento en que estés siendo tentado, llames y digas: hermano, ora por mí, estoy siendo tentado. Eso es algo muy hermoso entre hermanos. Pero ¿qué creen? No debemos sorprendernos cuando viene el joven y dice: hermano, es que llamé y me dijo, el hermano no me contestó, que se estaba bañando. O el hermano se le olvidó cargar su celular y no entró la llamada. Hermano, hay uno que no deja de ser, sino está allí para asistirte, para sostenerte, para aliviar tu carga día y noche. Día y noche. No importa cuál sea tu necesidad. Recuerda, esta semana tienes un sacerdote que está esperando, que está atento a escuchar tu voz para interceder, para ayudar, para bendecirte, para decirte: aquí estoy, yo te esfuerzo. Tómate de mi mano, no caigas en esta tentación. Ya no estés en este sufrimiento. Recuerda las promesas. Yo te sostengo. Mi hermano, tienes un sacerdote que no puede dejar de estar en su lugar. Y eso nos lleva a nuestro último punto. Un sacerdote que puede salvar. Versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder. Mis hermanos, déjenme elaborar un poquito más lo que dije hace un momento. El sacerdote del Antiguo Testamento intercedía por el pueblo, pero su intercesión solo era eficaz en los lineamientos y condiciones del pacto mosaico. O sea, el sacerdote cuando sacrificaba no lograba absolutamente la paz de Dios que reconcilia al hombre con el pecador. El pacto mosaico servía más bien para reconciliar a Dios al pecador con Dios en cuanto a las ofensas y faltas que se cometían bajo la administración del pacto mosaico. ¿Cómo entonces eran salvos los creyentes del antiguo pacto? Hermanos, porque nuestro sacerdote no comenzó a ser hace 2000 años. Nuestro sacerdote, dice el Salmo, es antes de que fuesen los montes. Es cierto.
Cristo tuvo que venir a cumplir lo pactado para concluir o ratificar esa promesa. No obstante, nuestro sacerdote es perpetuo. Existe desde los siglos hasta los siglos. Y por tanto pudo ser el sacerdote de Abraham, de David y de Moisés. Hermanos, no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Y desde el principio esto ha sido así. Y Él puede ser ese Salvador desde el principio porque Él vive para siempre. Y en la eternidad se juró que Él sería el sacerdote. ¿Cuán blasfemo es entonces? ¿Cuán blasfemo es entonces decir que hay corredentores o corredentoras? Porque atribuir redención a alguien fuera de Cristo es decir que todos desde siempre han sido salvos por sus méritos, pero solo Dios es eterno y Jesucristo, al ser Dios, puede ser ese sacerdote y no hay más fuera de Él. Cristo como sacerdote funcionaba, actuaba ya desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo actuaba? Y esto lo digo para su consolación. ¿Cómo actuaba, hermanos? Actuaba diciendo: Padre, yo soy su sacerdote, yo pagaré. Y esto que David ha cometido, pagaré. Y esto que Abraham ha cometido, sus mentiras, yo pagaré. Y esto que Salomón ha cometido, yo pagaré. Pero hermanos, ahora que Cristo ha venido, esto ya no es promesa. Esto ya es realidad. Y aunque sus promesas son seguras, no obstante, nuestro consuelo es mayor. Porque ahora, ante el trono del Padre dice: no yo pagaré, sino ya pagué. Ya pagué. Esto es para su consuelo. Saber, mis hermanos, que no hay razón por la cual no se puedan acercar al trono de Dios para alcanzar misericordia, hallar oportuno socorro, incluso cuando han pecado y cuando han fallado, porque hay uno que ya pagó, hay uno que está a la diestra de Dios, que ya intercede y dice: ya está pagado, ya está saldado. Yo sé que cuando decimos esto, el corazón nos mueve más bien a decir: ya no queremos pecar. Pero hermanos, somos débiles y debemos recordar, para buscar ayuda y oportuno socorro, que hay uno que ya ha pagado, mi amigo, y es solo por Él que tú puedes ser salvo. Es solo por Él, ni por otro mediador ni mediadora, ni por ti mismo. Solo aquel que vive eternamente pudo dar el pago a aquel eterno que ofendimos. Solo aquel que es eterno podía satisfacer al eterno. Solo aquel que vive para siempre podía pagar la deuda del que vive para siempre. Solo aquel que tenía vida abundante podía pagar la deuda al que tenía vida abundante. Solo por eso hay salvación en Cristo Jesús. Y hermano, estás seguro porque tu Salvador no es una mera criatura. Es el Dios que vive desde el siglo y hasta el siglo, porque aunque verdadero hombre en cuanto a aquel que se encarnó, no es otro sino el Logos, vive, es indestructible, hermanos. Tu sacerdote es indestructible. Esta es tu gran seguridad. Y por eso dice, y con esto termino, viviendo siempre para interceder por ellos. Oh, qué tiernas palabras son estas. Ahí es donde él dice el himno: oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Oh, cuán dulces son, bellas palabras de vida. Viviendo siempre para interceder por ellos. Escucha estas palabras de John Owen. Él no cesa
ni se interrumpe en lo más mínimo ese cuidado y providencia, esa intercesión ante Dios en tu favor, que son necesarios. Nuestro sumo sacerdote está continuamente dispuesto a aparecer y a interceder por nosotros en todas las ocasiones. Y su permanencia para siempre manifiesta la continuidad del cuidado y amor que siempre tiene para los suyos. El mismo amor con que Él, como nuestro sacerdote, entregó su vida por nosotros, continúa aún ese mismo amor en su corazón. Y todos pueden acudir a Él en todas sus preocupaciones y angustias con la misma confianza que acudían a Él los pobres, los enfermos, los atribulados, cuando estaba en la tierra, cuando nunca mostró mayor desagrado con aquellos por prohibirles, que prohibían a cualquiera acercarse a Él, cualquiera que fuere las pretensiones. Hermano, Él se hizo sacerdote porque el sacerdote que necesitamos es uno que tiene que ser, que vive para siempre, uno que no duerme, uno que tiene gracia abundante que ofrecer. Por eso se necesitaba que Dios se hiciera carne para ser nuestro sacerdote, hermano. Y es que Él se hizo sacerdote para servirte. Él se hizo sacerdote para ser tu mediador. Hermano, ¿qué necesitas? ¿Por qué estás llorando en esta semana? ¿Por qué angustia? ¿Por qué pecado? ¿Por qué prueba, hermano? ¿Qué viste hacer esta semana que volvieron a traer lágrimas a tu corazón? ¿Qué viste esta semana? ¿Qué luchas tuviste? ¿Qué injusticia recibiste? ¿Qué humillaciones? ¿Qué desesperación has sentido? ¿Qué, hermano? Razón. Yo sé que esta semana en algo tuvo que haber prueba. Que volviste a decir, volví a fallar. Que volviste a decir, todavía estoy frío. Que mencionaste nuevamente, todavía estoy enfadado. No puedo quitar esta amargura, no puedo quitar esta tristeza, no puedo quitar este desaliento. Esta enfermedad me está angustiando. ¿Qué te trajo a desánimo? ¿Qué te trajo a perturbación? Mi hermano, Él vive para siempre para interceder por ti. Por eso no te dio otro sacerdote, sino Él mismo. Porque necesitabas uno cuyo papel solo Él podía cumplir. ¿No dice el himno? ¿Por qué he de llorar más si mi Salvador murió? Yo digo, con ese himno, ¿por qué has de llorar más? Si tu sacerdote vive para siempre, para interceder por ti. Clama a Él y Él te responderá y te mostrará cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Confía en Él y Él hará. Mi amigo, que no estás en Cristo, el cristianismo se trata de este gran y supremo Salvador. Nosotros miserables pecadores. El cristianismo no es una invitación que dice, ven a ver cuán buenos somos. Ven los cristianos, somos muy fieles. Amigo, esa no es la invitación del cristianismo. La invitación del cristianismo es, ven, velo a Él. Alguien dijo muy ciertamente una vez que la iglesia, dicen que algunos no van a la iglesia porque ven a muchos hermanos o personas con fallas, con pecados, con hipocresía. Y ese pastor le contestó y dijo, bueno, es que
Pues la iglesia no es un museo, no, es un hospital que ayuda al enfermo. Y en parte es cierto. Estamos, como dice algunas páginas de internet, en proceso de construcción. Vuelva pronto. Pero en parte tampoco es del todo cierto. La iglesia, en parte sí es un museo. Porque este es el trabajo del predicador. Mostrarte cuán grande es el Salvador de los pecadores. Mostrarte cuán grande y sublime es Él. Mostrarte cuán grande es el Salvador de los pecadores. Cuán confiable es. Sí, no es un museo donde decimos, ve a los cristianos. En ese sentido, sí es un hospital. Pero en otro sentido, sí es un lugar de contemplación donde venimos a decir, no nos veas a nosotros, velo a Él. Ve al gran Salvador de pecadores, al eterno que se hizo sacerdote para interceder por nosotros por siempre. Y si es por siempre, esto quiere decir que hoy tienes oportunidad de clamar a Él, porque Él está en su puesto de sacerdote para ofrecer ruegos por ti y por todo aquel pecador que entiende que tiene una deuda con Dios. Oremos a nuestro Dios.